El día que me arrodillé por 50 céntimos, supe que este momento llegaría. ¿Desde cuándo es tan difícil encargarse de la casa? Esta era la frase favorita de mi exmarido Javier. Para él era natural que la casa estuviera siempre impecable y que hubiera un plato de comida caliente sobre la mesa. No fue hasta el tercer día después de que yo me marchara, cuando su madre sufrió un derrame cerebral, que se dio cuenta de la realidad. El coste de una cuidadora interna 24 horas superaba su sueldo mensual. Ese día, me llamó llorando. Mamá ha tenido un derrame. Está en el hospital. Tienes que venir a cuidarla, por favor. Yo solo pude soltar una risa seca. Perdone, ¿quién es? Antes de empezar esta historia, te invito a que te suscribas, le des a me gusta y me dejes un comentario diciendo desde dónde me escuchas. Me encantaría saludarte. Y ahora sí, comencemos. Son 50 céntimos. La voz de mi suegra sonaba como el chirrido de un ventilador oxidado, un ruido metálico que te revolvía el estómago. Su dedo, cubierto de manchas de la edad, presionaba con fuerza el viejo libro de cuentas amarillento. Bajo las uñas, aún conservaba restos negros de haber pelado ajos. Las cuentas no cuadran, Elena. A ver, explícame dónde han ido a parar estos 50 céntimos. El aire del salón se congeló. Estábamos en pleno enero, en la época más fría del año. Pero para ahorrar en la factura, la calefacción estaba siempre al mínimo. El frío que subía del suelo de baldosas se colaba por mis pantalones como una serpiente. Yo estaba arrodillada en el suelo. Sentía un dolor punzante en las rodillas, como si me las estuvieran clavando agujas. Sobre la vieja mesa plegable que usábamos para comer, había un único ticket de supermercado arrugado. Era mi sentencia. Suegra, es que... Mi voz sonaba áspera, como si hubiera tragado un puñado de arena. Sentía un nudo en la garganta. Es por las lentejas. La señora del puesto del mercado de toda la vida no estaba hoy, así que no tuve más remedio que comprar un paquete de lentejas ecológicas en el supermercado. Por eso costaron un poco más. Ecológicas. La voz de mi suegra se agudizó, como si le hubieran pisado la cola a un gato. Se quitó las gafas de ver, que le bailaban en la nariz, y me apuntó con una de las patillas. ¿Te crees que el dinero que gana mi Javier crece en los árboles? Lentejas ecológicas. ¿Quién te has creído que eres la mujer de un futbolista? ¿O es que comiendo eso vas a vivir para siempre? Agaché la cabeza y me quedé mirando una mancha reseca en el suelo. Era del vómito de Javier de la semana pasada, cuando llegó borracho a casa. Aunque lo había fregado 3 veces, el olor agrio parecía haberse impregnado entre las juntas de las baldosas. Lo siento. La próxima vez tendré más cuidado. Esa era la frase que más había repetido en mis 3 años de matrimonio. Con tener cuidado no basta, dijo, cerrando el libro de cuentas de un golpe seco. El sonido fue como una bofetada en mi cara. Esta noche no tocas la merluza. La he comprado para que mi Javier coja fuerzas. Una mujer que no sabe ahorrar ni 50 céntimos no merece comer un pescado tan caro. Sentí una opresión en el pecho, como si me hubieran metido una esponja empapada en la garganta que me impedía respirar. Los músculos alrededor de mis ojos temblaban, pero apreté los dientes y aguanté. Me dolía la mandíbula. No llores, Elena, no llores. En esta casa, las lágrimas no eran una prueba de injusticia, sino una debilidad que usarían en mi contra. Justo en ese momento, oímos el sonido de la cerradura de la puerta principal. Clic, clac. La puerta se abrió, y con una ráfaga de aire helado, entraron el olor a tabaco y a carne a la brasa. Era Javier. Entró arrastrando los pies, sin ni siquiera quitarse los zapatos correctamente. La corbata, deshecha, le colgaba del cuello como la soga de un ahorcado. Pasó por mi lado sin mirarme, a mí, que seguía arrodillada en el suelo, y se dejó caer en el sofá como si fuera un trapo mojado. Oder, qué día. Agua. Ni un saludo ni un qué tal. Solo una orden seca. Me apoyé en mis rodillas entumecidas para levantarme con dificultad. Llevaba tanto tiempo en esa postura que, al volver a circular la sangre, sentí un hormigueo atroz en las piernas, como si 1000 hormigas las recorrieran. Me tambaleé y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Fui a la cocina y cogí una taza con la inscripción Hogar, Dulce Hogar. Me temblaban tanto las manos que los nudillos se me pusieron blancos. Al servir el agua del grifo, el borde de la taza golpeó el metal y produjo un tintineo cristalino. En el silencio de la casa, el sonido pareció anormalmente agudo. Le llevé el agua. Javier seguía con la nariz pegada a la pantalla del móvil, moviendo los dedos a toda velocidad. La luz del teléfono iluminaba su cara grasienta, revelando una desagradable expresión de satisfacción. Era la pantalla de un juego. Estaba enviando regalos a los miembros de su gremio. Acababa de hacer un pago de 40 euros. A mí me habían tenido media hora de rodillas como a una criminal por 50 céntimos de unas lentejas.
Él acababa de gastar 40 euros con un solo dedo. Javier, cariño. La voz de mi suegra cambió de registro en un instante. Ahora sonaba dulce y pegajosa, como si la hubiera bañado en miel. Qué día más duro, ¿verdad? Ay, mi niño, qué ojeras tienes. Elena, ¿a qué esperas? ¿Tengo que decirte yo que vayas a prepararle el baño? Javier cogió el vaso que le ofrecía y bebió de un trago. El agua se le escurrió por las comisuras y goteó en el suelo. Dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco, y solo entonces levantó los párpados para mirarme. En su mirada no había ni rastro de afecto, ni siquiera la calidez con la que se mira a otra persona. Era la mirada que se dirige a un mueble viejo o a un electrodoméstico útil. Mamá te ha dicho que prepares el baño. ¿Estás sorda? Frunció el ceño con irritación. Te pasas el día en casa sin hacer nada, y ni siquiera eres capaz de adelantarte a estas cosas. Yo vengo de matarme a trabajar, y lo primero que tengo que ver al llegar es esa cara de funeral que tienes. En ese instante, algo dentro de mi cabeza hizo clic y se rompió. No fue ira, ni tristeza. Fue una desesperación fría y seca. Me di la vuelta y me dirigí al baño. A cada paso, sentía como si estuviera caminando sobre cuchillas. Al pasar por delante del espejo de cuerpo entero de la entrada, me detuve sin darme cuenta. ¿Quién era esa mujer del reflejo? El pelo seco y sin vida, recogido de cualquier manera en un moño del que se escapaban mechones sucios. La piel, amarillenta y apagada como la cáscara de una mandarina. Las arrugas alrededor de los ojos. Grietas en la tierra reseca. El jersey de cachemir de marca, que me había comprado como un capricho antes de casarme, estaba lleno de bolas, y tenía una mancha de salsa de tomate en el pecho. Tenía 30 años, pero la mujer del espejo parecía tener 40, o incluso más. ¿Dónde había muerto aquella Elena que tocaba el piano en la universidad y sonreía como un girasol? Las baldosas del baño estaban heladas. Abrí el grifo de la bañera de forma mecánica y observé cómo el agua caliente caía a chorros. Un vapor denso empezó a empañar el ambiente nublando mi vista. ¿Qué vida había llevado durante los últimos 3 años? Recordé la noche antes de la boda. Bajo las luces del templo de Devot, Javier se arrodilló, me ofreció un anillo y dijo: Elena, cásate conmigo. Te juro que no volverás a fregar un plato en tu vida. Qué sincera parecía su mirada entonces. Y ahora, mis manos no solo habían tocado el agua, sino que estaban destrozadas por el detergente, la lejía y un sinfín de lágrimas. Elena. La voz de mi suegra volvió a taladrarme desde el salón, con su tono burlón característico. ¿Vas a tardar una eternidad en llenar esa bañera? Sal ya, que la semana que viene es el santo del abuelo y hay que empezar a preparar las croquetas. Esta vez quiero 500, así que no se te ocurra ponerte enferma. 500. Otra vez 500. Cada vez que había una celebración familiar me pasaba 2 días enteros delante del aceite hirviendo. Mientras yo acababa mareada por el olor a fritanga, pegajosa de pies a cabeza, y sin poder abrir bien los ojos, Javier y el resto de los parientes se sentaban en el salón a ver la tele y comer fruta, lanzando comentarios del tipo: «Oye, las de este año han quedado un poco sosas, ¿no?». Observé cómo el agua llenaba la bañera. La superficie ondulante reflejaba mis ojos vacíos. Si hundiera la cabeza ahí dentro, ¿se acabaría todo? No. ¿Por qué tenía que ser yo la que acabara? Cerré el grifo. De repente, el mundo se volvió terriblemente silencioso. Miré a la mujer patética del espejo y, muy lentamente, esbocé una sonrisa. Era una mueca más horrible que el llanto, pero la ceniza muerta que quedaba en mis pupilas empezó a transformarse en algo frío y duro. Salí del baño y, en lugar de decirle a Javier que se metiera en la bañera, entré en nuestro dormitorio. Elena, ¿a dónde vas?», gritó Javier a mi espalda. No le contesté. Estaba lleno de los trajes y camisas de Javier. Mi ropa estaba arrinconada y aplastada en una esquina. Saqué una maleta de viaje. No metí ni el jersey de cachemir ni el bolso de marca que me había comprado para una boda. Solo 2 sudaderas cómodas, algo de ropa interior y el diario que guardaba escondido en el fondo del canapé, el de antes de casarme. Solo eso. El sonido de la cremallera al cerrarse resonó como si estuviera arrancando carne podrida. Salí del dormitorio con la maleta. En la mesa del salón, mi suegra estaba desmenuzando el trozo más grueso de la merluza y poniéndolo en el plato de Javier. «Come, hijo, come, que te estás quedando en los huesos. Esta inútil no es capaz ni de prepararle un caldo a su marido». Al verme con la maleta, mi suegra se detuvo. El trozo de pescado que sostenía con el tenedor cayó sobre la mesa. «Tú, ¿qué es esa maleta? ¿Acaso piensas largarte? Hay que ver cómo son las nueras de hoy en día, unas reinas. ¿Te pones así solo porque te he dicho 4 verdades?» Javier giró la cabeza. Con la boca llena de comida soltó una risita burlona.
No hagas teatro. ¿A dónde coño vas a ir? ¿Acaso tienes dinero para el billete del AVE a Sevilla? Deja de hacer el ridículo, suelta la maleta y tráeme una toalla. Caminé hacia la entrada y me puse unas zapatillas con los talones desgastados. Luego me di la vuelta y miré a los dos parásitos que me habían estado consumiendo la vida. Javier, mi voz era baja, pero sorprendentemente clara, sin temblores, sin sollozos, tan tranquila como si estuviera comentando el tiempo que hacía. Te enviaré los papeles del divorcio al trabajo. Sabes que en la fianza de este piso están incluidos los 40.000 euros que dieron mis padres, ¿verdad? He contratado a un abogado y voy a recuperar hasta el último céntimo de mi parte. Javier se quedó con la boca abierta. De repente, estampó el plato contra el suelo. La loza se hizo añicos, y los fragmentos salieron disparados en todas direcciones. Un trozo afilado me rozó el tobillo, haciéndome un rasguño rojo, pero ni siquiera sentí dolor. «¡Estás loca! Elena, ¿cómo te atrevas a dar un solo paso fuera de esta puerta? Si te divorcias, no serás más que una divorciada. ¿Quién va a querer mirar a una como tú? ¿Crees que tu vida será mejor?» Mi suegra también se levantó de un salto, gesticulando. «Lárgate. Pero si te vas, no vuelvas a entrar. Hay una cola de mujeres dispuestas a casarse con un hombre tan bueno como mi Javier. A ti, que ni siquiera eres capaz de darnos un nieto, te teníamos que haber echado hace mucho tiempo». Al ver sus rostros desfigurados por la rabia, de repente me entró la risa. Era realmente cómico. ¿Este era el hombre al que había amado durante 5 años y con el que había vivido 3? ¿Esta era la mujer a la que había servido como una esclava durante 3 años? Levanté la mano izquierda y miré la alianza de plata en mi dedo anular. El anillo sin brillo, que una vez fue una promesa, ahora no era más que un grillete. Me lo quité lentamente. Una marca blanca y nítida quedó en mi dedo. Clink. El anillo cayó sobre el suelo de mármol de la entrada, rebotó un par de veces y rodó bajo el zapatero, entre el polvo. «Quédate con tu basura». Abrí la puerta. El viento helado de la noche de invierno me cortó la cara como una cuchilla, pero para mí, olía a libertad. A mi espalda oía los gritos furiosos de Javier y los insultos de mi suegra, pero ya no llegaban a mis oídos. Entré en el ascensor y pulsé el botón del bajo. Mientras veía cómo los números descendían, sentí que, poco a poco, estaba bajando del infierno del 18º piso al mundo de los vivos. 3 días después. Era una tarde de jueves. Me encontraba en un exclusivo salón de manicura del barrio de Salamanca, en Madrid. En el aire flotaba una mezcla del suave aroma a lavanda y el olor químico característico de los esmaltes. Sentada en un cómodo sofá de cuero, sorbía una taza de manzanilla caliente. Una joven manicurista sostenía mi mano con delicadeza y limaba mis uñas con la lima más suave. «¿Qué dedos más largos y bonitos tienes?», dijo sonriendo. «Con este color burdeos y un diseño cat eye te van a quedar espectaculares. Ya verás qué blancas parecen las manos». Su cumplido era sincero. Me miré las manos. Esas manos, antes llenas de callos, agrietadas y con un olor perpetuo a detergente, por fin parecían manos de una persona tras 3 días de cuidados intensivos. Los nudillos seguían algo gruesos, pero al menos ya no parecían ramas secas. Era el 3er día desde que anuncié mi divorcio y salí de casa. Y el primer día en 3 años que gastaba dinero exclusivamente en mí. No para comprar comida, ni camisas para mi marido, ni vitaminas para mi suegra, solo para mí. Para devolverle el color a estas manos que una vez volaron sobre las teclas de un piano. En ese momento, el teléfono móvil que había dejado sobre la mesa empezó a vibrar. Ps, ps. La pantalla se iluminó, mostrando el nombre de un remitente que aún no había cambiado. Marido. No contesté. La chica detuvo lo que estaba haciendo y me miró de reojo. «Oye, el teléfono». «No te preocupes», sigue, le dije con una sonrisa tranquila mientras daba otro sorbo a la infusión. Psst, psst. El teléfono no se cansaba de sonar, 1, 2, 3 veces. Pronto empezaron a llegar notificaciones de mensajes en cascada. Ping, ping, ping. Giré ligeramente la cabeza para mirar la pantalla. La luz me molestó en los ojos, pero las letras se veían claras. «Coge el teléfono, joder. Mamá ha tenido un derrame. Todo es por tu culpa. ¿Dónde estás? Ven corriendo al hospital. Necesitan un familiar». «Elena, ¿es que no eres humana? ¿Tu suegra con un derrame y a ti ni se te ve el pelo?» Un derrame cerebral. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. ¿No era esa la misma mujer que hace 3 días me gritaba que era una gallina que no ponía huevos? En solo 3 días, su maravilloso hijo había sido incapaz de cuidar de su propia madre y había provocado este desastre. Podía imaginarlo perfectamente. Sin el desayuno que yo le preparaba, Javier se habría quedado durmiendo hasta mediodía. Su madre, muerta de hambre, habría ido a la cocina con su cuerpo pesado.
Para ahorrar aceite, habría recalentado las frituras de la noche anterior. Y para no gastar luz, no habría encendido la campana extractora. O se resbaló con el aceite del suelo o le subió la tensión. En cualquier caso, ese era su infierno, no el mío. Dices, oye, de verdad, parece algo urgente. No para de sonar y puede molestar a las otras clientas. Dejé la taza y asentí, disculpándome con la mirada. Lo siento, cogí el teléfono. La punta de mi dedo se detuvo un segundo sobre la pantalla. Un miedo familiar, la horrible sensación de estar sometida a alguien, intentó apoderarse de mi corazón de nuevo, pero respiré hondo. El aroma a lavanda llenó mis pulmones. Esto no era una cocina grasienta, y yo ya no era la Elena sumisa de antes. Deslicé el dedo para aceptar la llamada, activé el altavoz y dejé el teléfono sobre la mesa. Elena, ¿estás muerta o qué? Te he llamado 1000 veces. El grito de Javier estalló, ahogando la suave música de jazz que sonaba en el local. Las clientas de alrededor fruncieron el ceño y nos miraron. Pero no sentí vergüenza. La vergüenza no era mía. Al otro lado de la línea se oía un caos. El ruido típico de las urgencias de un hospital, el chirrido de las ruedas de una camilla, las voces apresuradas de los enfermeros, pitidos de máquinas y el llanto desconsolado de un niño. Seguramente sus sobrinos también estaban allí. Toda la familia montando un circo. Habla. ¿Te has quedado muda? Jadeó Javier. Mamá ha tenido un derrame cerebral. Está en urgencias. El médico dice que tienen que ingresarla y que quizá haya que operarla. Ven para acá ahora mismo. Y de camino, tráele ropa y sus cosas de aseo. Ah, y coge la libreta de ahorros de casa. Hay que pagar la fianza del ingreso. Ese tono de normalidad. Esa forma de dar órdenes. Como si yo hubiera salido un momento a comprar el pan y me estuviera echando la bronca por tardar. Esa actitud de, ven aquí, y cumple con tu deber de esclava. En ningún momento me preguntó cómo estaba, dónde había dormido esos 3 días. A sus ojos, yo no era su exmujer, ni siquiera una persona. Solo era una cuidadora gratuita, que se había ausentado un momento, un cajero automático que escupe dinero cuando se le ordena. La manicurista me estaba aplicando la base en las uñas. El pincel se deslizaba suavemente, una sensación fresca y agradable. Miré mis uñas, ahora transparentes y brillantes, y sentí que la última escoria que quedaba en mi corazón se cubría y desaparecía. Hablé al teléfono. Mi propia voz me sorprendió por su calma. Perdone, ¿quién es? Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Unos 5 segundos de quietud, solo rotos por el llanto del niño de fondo. ¿Qué? Tartamudeó Javier. Parecía no dar crédito a lo que oía. Soy yo, Javier, tu marido. Bueno, tu exmarido. ¿Me estás tomando el pelo? Mamá podría morirse y tú con estas bromas. Ah, mi exmarido, respondí con total naturalidad, mientras le ofrecía la otra mano a la chica para que continuara. ¿Y qué tiene que ver conmigo que la madre de mi exmarido esté enferma? Tú. ¿Qué coño acabas de decir? Que estoy ocupada. Observé el esmalte rojo que empezaba a colorear mis uñas. Era el color de la sangre, pero también el color de una nueva vida. No tengo tiempo para hacer voluntariado. Su madre deseaba tanto un nieto. Dígale a esa nuera nueva que según usted hacía cola que vaya a cuidarla. O si no, a su hermana. Esa que venía en todas las fiestas a comer de gorra. Elena, ¿cómo puedes ser tan cruel? La vida de una persona está en juego. Estás completamente loca. Clic. Le colgué. El mundo se quedó en silencio. Sin dudarlo, añadí su número a la lista de bloqueados. Mis dedos se movieron con una seguridad pasmosa. Chica, este color te queda genial, dijo la manicurista, rompiendo tímidamente el silencio. Me miré en el espejo. Mi rostro aún estaba pálido, pero mi mirada era diferente. Lo que ardía en mis ojos ya no eran lágrimas de impotencia, sino las llamas de la venganza. Sí, susurré con una sonrisa. Es precioso. La pantalla del móvil se iluminó de nuevo. Era una notificación de ingreso del banco. Sin mirarla, le di la vuelta al teléfono. El cielo de Madrid se había vuelto gris. Parecía que iba a nevar en cualquier momento. Me imaginé a Javier, desesperado en el pasillo del hospital. Podía visualizar su cara al enfrentarse a la tarea de tener que limpiar a su quisquillosa madre y cambiarle los pañales. Eso es el infierno. Y yo acababa de salir de él. Ponme una piedrecita aquí, le dije a la chica. La más grande y brillante que tengas. A partir de hoy, volveré a ser yo misma. La brillante y resplandeciente Elena. ¿Y ellos? Bueno, el espectáculo no había hecho más que empezar. Sabía que era demasiado pronto para descorchar el champán. Alguien como Javier es como un chicle pegado en la suela del zapato.
No se despega fácilmente. Al salir del salón, el aire frío me golpeó. Me subí el cuello del abrigo. Ya no era una prenda vieja y con bolas, sino un trench nuevo que me había comprado con mis ahorros justo antes de irme. Entré en una inmobiliaria cercana. Un hombre de mediana edad con aspecto amable me recibió. ¿En qué puedo ayudarla? Quería ver locales comerciales. Me senté y entrelacé las manos sobre mis rodillas. La pedrería recién puesta en mis uñas brillaba bajo la luz. Voy a montar una floristería. ¿Una floristería? ¡Qué bonito! Pero con la crisis que hay, la ubicación es clave. Mientras el agente me explicaba, mi mente viajó por un momento al pasado. En la universidad, mi sueño era ser florista. Hubo un chico que me esperaba en la puerta de la residencia de estudiantes, con las rosas más frescas que encontraba en el mercado. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Mateo. Me había llegado el rumor de que se fue al extranjero después de graduarse y se había convertido en un arquitecto bastante conocido. Si en lugar de Javier le hubiera elegido a él. O si, para empezar, nunca hubiera caído en el pantano que era Javier. ¿Cómo sería mi vida ahora? Sacudí la cabeza para alejar esas hipótesis inútiles. En la vida no existen los y sí. Pero lo que sí tengo es un futuro. Los días siguientes fueron un torbellino. Buscar un local, firmar el contrato, reunirme con los interioristas, hacer pedidos de flores. Acababa agotada, pero era un cansancio diferente al de trabajar como una esclava en casa de mis suegros. Era un agotamiento placentero, lleno de esperanza. Y mientras tanto, el mundo de Javier se desmoronaba, tal y como yo había previsto. Me llamó Mónica, una amiga de la universidad que trabajaba de enfermera en ese hospital. Elena, tía, tu exmarido es un caso, me dijo resoplando por teléfono. La cuidadora que contrató hoy se ha vuelto a marchar. Tu exsuegra tiene un carácter imposible. Le tiró la sopa a la cuidadora. La llamó muerta de hambre. Un escándalo. Ahora mismo, una cuidadora española por menos de 150 euros al día no la encuentras ni de coña. Vaya, respondí con indiferencia mientras podaba unas hojas de eucalipto. Y tu exmarido está medio loco. De día en el trabajo, de noche durmiendo a ratos en una silla del hospital. Tiene una pinta horrible. Con barba, la ropa apestando. Ayer le oí llamar a su hermana para pedirle ayuda, y como ella se negó, se puso a darle patadas a una papelera. Las tijeras de podar hicieron un sonido seco y limpio al cortar un tallo. Que se joda. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Ah, y otra cosa, la voz de mi amiga se volvió más confidencial. Le oí hablando con un abogado. Al parecer quiere amenazarte con usar a un niño para que vuelvas con él. Dice que si no vuelves a cuidar a su madre, te denunciará por abandono de hogar y que luego te quitará la custodia. Pero si vosotros no tenéis hijos, ese tío está fatal de la cabeza. Mi mano se detuvo en el aire. Un niño. Esa era la herida más profunda de mi corazón. El arma más afilada que mi suegra usaba para atacarme. Pero parece que Javier había olvidado un pequeño detalle. Yo había estudiado Derecho. Aunque había pasado 3 años con un delantal, los artículos del Código Civil seguían grabados en mi mente. ¿Así que quieres jugar en mi terreno? Dejé las tijeras y miré por la ventana. La gente caminaba animadamente por la calle. Si tanto quieres guerra, te la voy a dar, pero bien dada. Cogí el teléfono y marqué un número. Dígame, abogado Ramírez. Soy Elena. Le llamo por el caso de la división de bienes. Tengo nuevas pruebas que aportar. Y también quería consultarle el procedimiento para interponer una querella por difamación y acoso. Al colgar miré las flores que acababa de poner en un jarrón. Lysianthus. Su significado. Amor imperecedero. ¡Qué ironía! Sin dudarlo, saqué las flores y las tiré a la basura. En su lugar coloqué un ramo de tulipanes negros. El significado de esa flor es amor condenado. Y también, caballerosidad. Iba a ser mi propia caballera y cortar todas las zarzas que se interpusieran en mi camino. Justo en ese momento, el carillón de la puerta de la tienda sonó con un tintineo claro. Tilín. Hola, bienvenido. Levanté la cabeza con una sonrisa profesional. Pero al ver a la persona que estaba en la puerta, la sonrisa se me congeló en la cara. No era Javier. Era un hombre alto, con un abrigo de cachemir gris oscuro y una bufanda de lana. Su porte era elegante e intelectual. Ni un pelo fuera de su sitio y unas gafas de montura dorada sobre una nariz recta. Sostenía una maceta enorme, que parecía acababa de traer de la calle. Tenía unas gotas de sudor en la frente, pero sus ojos brillaban con una luz sorprendente, una mirada que, aunque borrosa en mi memoria, me resultaba sensorialmente muy familiar. Perdona, sé que aún no has abierto, pero he visto desde fuera que estabas moviendo cosas pesadas y he pensado que quizás necesitabas ayuda, dijo con una sonrisa. Su voz, grave y suave, era como el sonido de un violonchelo.
¿Cuánto tiempo, Elena? El pulverizador que tenía en la mano se me cayó al suelo con un golpe sordo. El agua salpicó por todas partes, mojándome los zapatos, pero fui incapaz de mover un músculo. Mateo. En el momento más miserable y a la vez en el que más fuerte debía ser, él aparecía ante mí como una visión caída del cielo. El agua fría se filtró por mis zapatos y me empapó los calcetines, pero ni siquiera noté el frío. Todos mis sentidos estaban fijos en el hombre que tenía delante. Mateo, murmuré. Se agachó y, con sus largos dedos, recogió el pulverizador del suelo. Unas manos limpias y secas, con las uñas bien cortadas, sin olor a tabaco, sin los callos de sujetar el ratón de un ordenador. Se incorporó y lo dejó con cuidado sobre el mostrador, con la delicadeza de quien maneja una obra de arte. ¿No te acuerdas de mí? Se subió ligeramente las gafas doradas, con una sonrisa amable en los labios. No había burla ni cálculo en esa sonrisa, solo una nostalgia que me hizo enrojecer los ojos. Abrí la boca, pero no me salían las palabras, como si tuviera la garganta obstruida. Mateo, ¿qué haces aquí? Pasaba por aquí, dijo con naturalidad, pero sus ojos no sabían mentir. Había una persona dentro que se parecía mucho a ti, moviéndose de un lado para otro, y he entrado a ver. No pensaba que fueras tú de verdad. Mentira. Esto era una nueva urbanización a las afueras de Madrid. Su estudio de arquitectura en el centro estaba a kilómetros de aquí, y esa enorme estrelitzia que traía en brazos no era algo que se pudiera coger al pasar por aquí. Te has mojado los zapatos, dijo, mirando mis pies con el ceño ligeramente fruncido. Esa preocupación tan natural me desarmó. Con el frío que hace, ve a cambiarte. Yo te coloco esta planta donde me digas. Sin darme tiempo a negarme, se quitó su carísimo abrigo, lo dejó sobre una silla y se remangó la camisa. Pude ver sus antebrazos, con músculos bien definidos. Me quedé inmóvil, observándole mover la pesada maceta. ¿Cómo habría reaccionado Javier? Se habría sentado en el sofá, habría cruzado las piernas y, señalando con el dedo, habría dicho: «Oye, esa maceta me estorba. Quítala de ahí». Y si yo le hubiera dicho que pesaba mucho, me habría espetado: «¿No tienes fuerza ni para eso? ¿Para qué te sirve toda la comida que te metes para el cuerpo?». Las lágrimas acudieron a mis ojos sin previo aviso. No de tristeza. Era la extraña y conmovedora sensación de ser tratada con respeto, como una persona, después de tanto tiempo. Mateo. Me di la vuelta y me sequé la cara con el dorso de la mano. Gracias. Desde aquel día, Mateo se convirtió en un cliente habitual de la floristería. Nunca me preguntó por mi divorcio. Tampoco indagó sobre cómo había vivido los últimos años. Simplemente aparecía, cambiaba una bombilla de un sitio alto, me ayudaba a mover un pedido pesado de flores, o se sentaba en un rincón con un café soluble a dibujar en sus planos en silencio, y luego se iba. Las ventas de la tienda empezaron a crecer poco a poco. Cada mañana, al abrir, en lugar del asfixiante olor a aceite y a humedad, me recibía el dulce aroma de las flores. Empezaba a acostumbrarme, pero el infierno no estaba dispuesto a soltarme tan fácilmente. La llamada del infierno llegó una tarde de nevada intensa. No era Javier, era mi amiga Mónica, la enfermera, Elena. Su voz sonaba grave y tensa. Oía ruido de fondo. El estado de tu exsuegra ha empeorado mucho. Estaba quitándole las espinas a unas rosas rojas. Las tijeras hicieron un clac seco al cortar una espina afilada. ¿Se ha muerto? No, todavía no, pero le queda poco. Mónica suspiró. La cuidadora barata que encontró tu ex es el demonio en persona. Hoy, al pasar en la ronda, he visto que el pañal de la abuela apestaba a kilómetros y no se lo había cambiado. Y hizo una pausa, como conteniendo una náusea. La cuidadora estaba mezclando las sobras de la comida, todo frío, y metiéndoselo a la fuerza en la boca. La señora ha tenido una arcada y la tía le ha dado un golpe en la espalda para que tragara. Apreté con fuerza las tijeras. ¿Y Javier, ese ser? Ni se le ha visto el pelo en 3 días, resopló Mónica. Por lo visto, con la reestructuración de la empresa, tiene miedo de que le despidan y se pasa el día de comidas de trabajo. Anoche vino un momento, borracho como una cuba, y se puso a gritar en el pasillo que su madre era una carga y que por qué no se moría de una vez. Cerré los ojos. Recordé la imagen de mi suegra, la mujer que se paseaba con su abrigo de bisón presumiendo del sueldo de su hijo delante de los parientes. La mujer que me señalaba a la cara y me llamaba parásito. La mujer que, estando yo con fiebre en la cama, me exigía que me levantara a prepararle un caldo. Ahora estaba en una cama que apestaba a sus propios excrementos, tragando a la fuerza comida fría, siendo maltratada por una extraña y maldecida por el hijo del que tan orgullosa estaba. ¿Era esto el karma?
Elena, la señora de Lira, no para de decir un nombre. Mónica hizo una pausa. No para de decir. Elena, Elena, sálvame, por favor. Miré los copos de nieve que caían tras la ventana. La calle estaba completamente blanca. La gente caminaba deprisa bajo la luz amarilla de las farolas, con los hombros encogidos por el frío. Mónica. Abrí los ojos. Mi mirada estaba tan fría como el hielo de la ventana. Dile a esa cuidadora que tenga más cuidado. Que no la mate. Al fin y al cabo, es la única familia que le queda a Javier. Colgué, pero sentí un vacío en un rincón de mi alma. Pensé que me sentiría satisfecha, pero en lugar de alegría, me invadió un profundo cansancio. Parece que cuando odias a alguien a muerte, lo que queda al final no es el placer de la venganza, sino la desesperación por la propia condición humana. ¿Qué pasa? Tienes mala cara. Mateo se había acercado sin que me diera cuenta y me ofrecía una taza de chocolate caliente. Guardé el móvil en el bolsillo disimuladamente y cogí la taza. El calor de sus dedos rozó los míos, transmitiéndome su calidez. No es nada, le sonreí. Esta vez la sonrisa era sincera. Acabo de leer una noticia sobre el karma. Fue en ese preciso instante. El carillón de la puerta de la tienda sonó con violencia. ¡Bang! La puerta se abrió de par en par. Una ráfaga de nieve y viento helado entró en el local, congelando el ambiente en un segundo. Levanté la vista. En el umbral había un hombre. Si no fuera por sus ojos inyectados en sangre y su mirada cargada de odio, no habría reconocido a Javier. Estaba esquelético, con los pómulos marcados. El traje azul marino que yo siempre le planchaba estaba arrugado y le colgaba del cuerpo. Llevaba la camisa desabrochada y la corbata había desaparecido. Lo más impactante era su pelo, grasiento y pegado al cuero cabelludo, como si llevara días sin lavárselo, con copos de nieve derritiéndose sobre él. Un hedor a vino barato, a tabaco rancio y un olor agrio indescriptible me golpeó con el aire frío. Era el olor de un fracasado. Instintivamente, Mateo dio un paso adelante y se interpuso entre nosotros. Su ancha espalda era como una montaña que nos separaba a mí y a ese hombre sucio. Oiga, la voz de Mateo sonó gélida. Sin necesidad de gritar, transmitía una amenaza palpable. Cierre la puerta. El frío daña las flores. Javier vaciló. Entrecerró los ojos y me miró por encima del hombro de Mateo. Elena. Su voz era áspera y ronca, como si arañara el suelo con papel de lija. Escondida aquí. Viviendo la buena vida, ¿eh? Entró tambaleándose. Sus zapatos manchados de barro dejaron huellas sucias en el impecable suelo beige. ¿Y este gilipollas quién es? Señaló a Mateo con el dedo, torciendo los labios en una mueca de desprecio. Ah, ya entiendo. Por eso tenías tantas ganas de divorciarte, ¿no? ¿Ya tenías a otro esperando? ¿Te lo estabas montando con él? Con razón estabas tan decidida, pedazo de zorra. Javier, salí de detrás de la espalda de Mateo. Yo, con mi cardigan de cachemir color marfil, el pelo recogido en un moño informal y un maquillaje ligero. Él, hecho una defecio. Parecíamos de dos mundos distintos. Si has venido a montar un escándalo, lárgate. Hay cámaras de seguridad. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Javier me miró. Vi un destello de sorpresa en sus ojos, seguido inmediatamente por una oleada de celos y furia. ¿La policía? De repente, soltó una carcajada estridente. ¡Llama! ¡Llámala! He venido a buscar a mi mujer. ¿Qué coño va a hacer la policía? Exmarido le corrigí fríamente. Legalmente, no somos nada. ¿Que no somos nada? Javier se abalanzó hacia el mostrador como una fiera. Su cara hinchada se acercó a la mía. Mi madre se está muriendo. Y todo por tu culpa. Si no te hubieras ido de casa, si la hubieras cuidado, ¿no le habría dado el derrame? Ahora está en el hospital, aguantando a esas cuidadoras de mierda y llorando tu nombre todos los días. Elena, ¿es que no tienes sangre en las venas? Su saliva salpicó la mampara de cristal del mostrador. Le miré. Sentí como si estuviera viendo a una rata ahogándose en una alcantarilla. Javier, creo que te equivocas de película. Cogí un paño del mostrador y limpié muy despacio las gotas de saliva que había dejado. Fue tu madre la que me echó. Fuiste tú quien trató a tu madre como una chacha, y a mí también. El derrame. Tenía la tensión por las nubes y no paraba de comer cosas con sal, y tú, por pereza de cocinar, la explotabas a ella para que te lo hiciera todo. ¿Y las cuidadoras? Dejé de limpiar y le miré directamente a los ojos. Tú eres su hijo. Ve y cuídala tú. ¿No eras tan buen hijo? ¿No decías que yo era una extraña? ¿Por qué tengo que limpiarle la mierda a tu madre? ¡Porque yo tengo que trabajar!, gritó Javier con las venas del cuello a punto de estallar. Tengo que ganar dinero para pagar el hospital.
Una cuidadora interna cuesta 3.000 € al mes. 3.000. ¿Sabes lo que es eso? Ese es tu problema. Elena intentó rodear el mostrador para agarrarme la muñeca. Te vienes conmigo ahora mismo. Por humanidad, tienes que ir a verla aunque sea una vez. Mamá ha dicho que si vuelves, olvida todo lo de antes y volvemos a estar juntos. Una mano firme interceptó la suya en el aire. Era Mateo. Con el rostro impasible, le retorció la muñeca. Apenas pareció usar fuerza, pero la cara de Javier se puso roja como un tomate, y soltó un alarido. «Ay, joder, me haces daño. Suéltame». Mateo le soltó y Javier se tambaleó hacia atrás, chocando con un expositor de plantas. ¡Crash! Varias macetas de suculentas cayeron al suelo, haciéndose añicos y esparciendo tierra por todas partes. «Lárguese», dijo Mateo, quitándose las gafas para limpiarlas lentamente. Su mirada brillaba con frialdad. «No lo diré 2 veces». Javier se sujetaba la muñeca, mirando con pánico a Mateo y luego a mí. Fuera, en la calle, algunos peatones se habían detenido y cuchicheaban. Alguien sacó el móvil y empezó a grabar. Javier pareció darse cuenta de algo. Sus ojos se movieron rápidamente, y de repente, se dejó caer de rodillas, justo encima de los trozos de maceta y la tierra, a la vista de todos. «Elena», empezó a llorar a gritos. Los mocos y las lágrimas se le mezclaron en un instante. «He sido un capullo. Todo ha sido culpa mía. Por favor, salva a mi madre. De verdad que está en las últimas. Sé que fue un poco dura contigo, pero es una anciana. Hazlo por caridad, vamos a verla solo una vez, ¿sí?» Fue un cambio de actitud radical. Los murmullos de fuera se hicieron más fuertes. «Dios mío, se ha arrodillado. Parece que la mujer le ha abandonado con la suegra enferma. Mírala a ella, qué bien vestida va. Qué mala pécora, con la anciana muriéndose». Las palabras que se colaban por el cristal se me clavaban como agujas. Así es este país. Los detalles no importan. Cuando el débil se arrodilla, invoca la vejez y el deber filial, y el que permanece de pie se convierte automáticamente en el culpable. Javier, al sentir el apoyo de la opinión pública, lloró aún más fuerte. Aunque tenía la cabeza gacha, me miraba de reojo con una astucia evidente. Era una estrategia para doblegarme usando la presión social. Mateo frunció el ceño e intentó levantarlo, pero le detuve con un gesto. «Mateo, déjame a mí». Rodeé el mostrador y me planté delante de Javier. Le miré desde arriba, su traje lleno de tierra, sus lágrimas forzadas para dar pena. Recordé la primera Navidad después de casarnos. Llevaba 2 días seguidos haciendo croquetas sin poder enderezar la espalda. Cuando Javier entró en la cocina, cogió una recién hecha y dijo con el ceño fruncido: «Están un poco sosas. A mamá no le van a gustar». En ese momento, yo, como él ahora, le miré esperando una palabra de aliento, un gracias por el esfuerzo, pero nunca llegó. Ahora no estaba de rodillas porque me quisiera, ni por un profundo amor filial. Estaba de rodillas porque le dolía. Le dolía no tener dinero para una cuidadora. Le dolía no tener a nadie que le hiciera la comida. Le dolía que su mundo, que giraba a su antojo, se hubiera venido abajo. Solo quería recuperar su electrodoméstico de alto rendimiento. Javier me agaché para ponerme a su altura. Al acercarme, un olor nauseabundo me golpeó. Contuve las ganas de vomitar y le dije en voz baja: «¿Recuerdas el día que fui a tu casa a conocer a tu familia hace 3 años?» Javier dejó de llorar y me miró, aturdido, con los mocos colgando. «Ese día, tu madre me preparó unas lentejas. ¿Y sabes lo que me dijo mientras? Que a una nuera como a las lentejas, hay que cocerla a fuego lento y machacarla bien para que suelte todo su sabor». Le miré fijamente a los ojos, remarcando cada palabra. «Durante los últimos 3 años, en vuestra casa, ya me habéis cocido y triturado, así que ya no queda nada dulce, solo los restos». «Elena, eso no es así. Mamá solo». «Shh». Puse mi dedo índice sobre mis labios. «Escúchame». Saqué un tarjetero del bolsillo. Me lo había regalado Mateo por la inauguración. Saqué una tarjeta de visita y se la metí en el bolsillo de la chaqueta. Era la tarjeta de una residencia de ancianos de las afueras. «Esta es mi última obra de caridad», mi voz era baja, pero resonó con claridad por encima del carillón y los murmullos de la calle. «Es una residencia concertada. Las instalaciones son algo viejas. Las habitaciones son de 6 personas. Y la comida no te la dan en la boca, pero es muy barata. Con tu sueldo te llegará de sobra. Y lo mejor es que aceptan a ancianos que sus familias han prácticamente abandonado». La cara de Javier se volvió blanca como el papel. Con mano temblorosa, sacó la tarjeta de su bolsillo, como si le quemara. «¿Tú? ¿Estás loca? ¿Quieres meter a mi madre en un sitio como este? Yo no la meto». Me levanté y me sacudí el polvo inexistente de la ropa. «La metes tú. No tienes dinero para pagar una cuidadora de 3.000 €, ni la paciencia para limpiarle el culo tú mismo».
Así que esta es tu única opción. Elena, pedazo de bruja. Javier se levantó de un salto e intentó romper la tarjeta y tirármela a la cara, pero no me aparté. Me limité a mirarle en silencio, sin ira, sin odio, con una mirada de compasión que lo veía todo. Rómpela. Si la rompes, tendré que ir yo a cambiarle los pañales. ¿No? La mano de Javier se quedó paralizada en el aire. Me miró a mí. Miró la tarjeta. La nuez de su cuello se movía frenéticamente. Su rostro se desfiguró en una mueca de rabia, humillación y cruda realidad. Al final no pudo romperla. Su mano cayó, inerte. La tarjeta, arrugada, quedó aprisionada en su puño. Era su derrota. Derrotado por la realidad, por el dinero y por su miserable orgullo. Lárgate. Me di la vuelta, dándole la espalda. Y no manches mi tienda con tus zapatos sucios. Javier se quedó allí, respirando con dificultad. La floristería, cálida y luminosa. Mateo a mi lado, protegiéndome como un caballero. Y la gente fuera, con sus móviles. Era el perfecto perdedor, un payaso en el escenario. Finalmente, soltó un gruñido animal, se dio la vuelta y salió corriendo. El carillón sonó con estruendo, y luego se calmó. La puerta quedó mal cerrada, y el viento frío siguió colándose. Caminé hacia la puerta. Vi la espalda de Javier, desapareciendo entre la ventisca, tambaleándose. Su figura, encorvada y caminando sobre la nieve sucia, parecía increíblemente pequeña y patética. Hubo un tiempo en que esa espalda era mi mundo entero. ¿Cuánto había esperado, mirando esa espalda, a que se diera la vuelta una sola vez? Pero ahora, viéndole alejarse, sentí cómo la enorme roca que me oprimía el pecho finalmente se hacía añicos y desaparecía. ¿Tienes frío? Un abrigo, que aún conservaba su calor corporal, cubrió mis hombros. Olía a un suave perfume amaderado. El olor de Mateo. Giré la cabeza y le miré. Él me miraba con ternura por encima de sus gafas. No. Agarré el pomo de la puerta. El metal estaba helado, pero mi corazón estaba más firme que nunca. Empujé la puerta con fuerza. Clic. El sonido del cerrojo fue limpio y definitivo. En ese instante, todo el viento frío, el ruido y mi odioso pasado quedaron completamente aislados al otro lado del cristal. Dentro de la tienda, el ambiente seguía siendo cálido como la primavera, y el aire olía a lisianthus y a café. Miré a Mateo y le dije, «Mateo, ¿sabes qué? Creo que esa estrelitzia quedaría mucho mejor en aquel rincón junto a la ventana». Mateo sonrió. Hasta las arrugas de sus ojos parecían amables. Como diga la jefa. Fuera, la nieve caía a raudales, cubriendo el mundo de blanco. Pero mi primavera no había hecho más que empezar.